Buenos días, queridos clanderianos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un hombre que vivió 3 vidas sin elegir ninguna. Un hombre que murió 2 veces sin estar muerto. Un hombre que pasó de ser nadie a ser demasiadas cosas a la vez. Si creéis que exagero, esperad. Porque la historia de hoy no habla de héroes, habla de errores. Errores que cambian el curso del mundo entero. Venid conmigo a esta trepidante aventura sobre 4 ruedas o sobre arena de la playa. El 8 de febrero de 1982, a las 23:41, un hombre recibió un disparo en la cara en las afueras de Las Vegas. Su nombre era Michael Arthur Long, un investigador privado andando tras algo que le superaba, en una noche oscura donde había encontrado algo que no debía ver frente a la gente equivocada. El proyectil le destrozó el rostro. Los sanitarios llegaron tarde, mal y en una zona mal iluminada. El parte inicial fue confuso: varón adulto, herida facial, identidad imposible de confirmar. Lo trasladaron a un centro médico sin saber que aquel momento marcaría el inicio de una de las operaciones más secretas del país. La intervención de la Fundación para la Ley y el Orden, una organización que nunca existió oficialmente, pero que durante los años 80 actuó como un brazo discreto del gobierno en casos donde la justicia convencional no servía para nada. Allí comenzó la reconstrucción. Nueva estructura ósea, tejidos reconstruidos con técnicas aún clasificadas, cirugía experimental y un nombre recién asignado: Michael Knight. Pero ninguna operación de identidad tiene sentido sin una cobertura, y en este caso la cobertura fue un proyecto sin precedentes, un prototipo de vehículo dotado de inteligencia artificial, microprocesadores avanzados y capacidades que, a día de hoy, siguen sin tener explicación. Lo llamaron KITT. Durante los meses siguientes, Knight, ahora un hombre sin pasado y sin cara propia, recorrió los Estados Unidos al volante de aquella máquina, interviniendo en casos donde la policía no llegaba o no quería llegar. Accidentes encubiertos, redes criminales que desaparecieron sin dejar rastro, testimonios manipulados. Los nostálgicos describen esa época como los años del coche fantástico. El proyecto duró hasta 1986. Los documentos oficiales dicen que se desmanteló, que Knight desapareció voluntariamente y que KITT fue destruido. Esa es la versión aceptada, la versión cómoda de digerir. Pero como sabéis, queridos clanderianos, yo siempre rasco un poco más allá para traeros toda la verdad, y en esta ocasión, pues no iba a ser menos. Michael Knight y KITT, el coche fantástico, era un tándem perfecto. Pero si todo iba tan bien, si Michael Knight era el operativo perfecto, si KITT era la joya tecnológica más avanzada del mundo, ¿por qué de golpe y porrazo todo desapareció? ¿Qué fue de Knight? ¿Qué fue de KITT? ¿Y qué ocurrió con Devon Miles, el hombre que movía los hilos en la sombra? ¿Por qué un proyecto de miles de millones se esfuma sin un final oficial, sin rastro y sin responsables? Para desentrañar toda la verdad, esa incómoda que nunca salió en la tele, tenemos que volver a la noche fatídica en la que Michael Knight aún era Michael Long y recibió aquel balazo que lo cambió todo. Pero esa versión, como tantas otras, está incompleta, porque aquella noche no solo cayó un hombre, aquel disparo no alcanzó a un único objetivo. Y el caos, la confusión y la mala iluminación no fueron solo factores. Fueron el origen del mayor error administrativo de la historia moderna. Un error con nombre propio, un nombre que nunca apareció en la serie, jamás fue acreditado y que sin embargo es la clave de todo lo que ocurrió después: Miguel Noches.
Antes de convertirse en el hombre equivocado en el lugar equivocado, Miguel Noches llevaba una vida tan discreta que apenas dejó huella en el papel. Quienes le conocieron lo recuerdan por dos cosas: su capacidad para trabajar turnos imposibles y su costumbre de aparecer en el momento inoportuno en el lugar menos indicado. Nació en 1956 en algún punto indeterminado de Nuevo México. Los registros civiles de la época son confusos. Su apellido aparece escrito de 5 formas distintas y su segundo nombre era simplemente una H, pareciendo el resultado de un funcionario aburrido o de una broma privada. Su vida adulta transcurrió entre empleos temporales, mudanzas y noches interminables trabajando en supermercados, gasolineras y centros logísticos. No era un delincuente, ni un héroe, ni un genio oculto. Era un tipo de a pie, invisible, perfectamente olvidable. Pero como ya he dicho, Miguel siempre estaba en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. Una habilidad innata para tropezar con peleas que no eran suyas, incendios que no había provocado, discusiones que no entendía y clientes que juraban haberle visto en otro estado la noche anterior. Y así llegó a su último empleo conocido: embolsador en un supermercado de Las Vegas en el turno nocturno, su hábitat natural. La noche del tiroteo, esa noche que cambiaría el rumbo de 2 vidas y una serie entera, Miguel estaba allí, exactamente donde nadie esperaba que estuviera, haciendo lo que siempre hacía: pasar desapercibido. Hasta que el destino, la mala suerte y una bala perdida decidieron convertirlo en la pieza central de nuestra historia. La historia oficial nunca mencionó a Miguel Noches, pero su presencia allí no fue casual. Aquel 8 de febrero del 82, tras terminar su turno como embolsador, Miguel había decidido salir a divertirse. Se había peinado un afro impecable, se enfundó su chupa de cuero favorita y ya se veía entrando en los bares rockeros de la zona donde, según él, la noche siempre traía algo que decirle. Antes de marcharse hizo lo de siempre: tirar la basura, un gesto rutinario, un trámite diario, el último acto de normalidad de su vida. Miguel siempre salía por la puerta trasera. Decía que era su pasillo espiritual. Nadie sabía a qué se refería. Pero al abrir la puerta trasera del supermercado se encontró con algo que evidentemente no esperaba: un tiroteo. El mismo tiroteo que dejaría a Michael Long al borde de la muerte. La escena era realmente caótica: 3 vehículos sin identificación, 2 tiradores, un objetivo malherido en el suelo y un testigo inesperado que no debía estar allí. Miguel no alcanzó a entender nada, solo sintió el impacto: una bala perdida, un golpe seco, su rostro fragmentándose en el acto. No había llegado a ver nada, pero la bala ya le había destrozado el rostro. Aturdido, sangrando y sin distinguir formas ni sonidos, intentó huir a ciegas por el callejón, aferrándose a la pared mientras la visión se le deshacía. Pero no llegó lejos. Con el equilibrio roto y el dolor devorándole, tropezó con algo en el suelo. Al caer, su mano tocó un cuerpo: el de Michael Long. 2 hombres con la cara destrozada, uno sobre el otro, en la peor coincidencia que podía imaginarse. Miguel perdió la conciencia allí mismo, sin saber que aquel tropiezo sellaría su destino y borraría el del hombre a quien habría caído encima, y la basura sin tirar al contenedor. Cuando llegaron los sanitarios oficiales, el operativo ya estaba contaminado. 3 patrullas locales, 2 curiosos tras una valla mirando la escena como señores mayores mirando las obras, y una llamada urgente enviada desde una agencia que no aparece en los presupuestos del Estado, pero que también vive de tus impuestos. Su misión era recuperar a Michael Long con vida y entregarlo al equipo médico de la Fundación para la Ley y el Orden. Pero en la escena encontraron 2 cuerpos, ambos con la misma complexión, misma altura, mismo tipo de herida y hasta mismo peinado, pero el rostro reducido a una masa irreconocible por la bala. Los informes internos lo describen con una frase demoledora: decidimos rápido, decidimos mal. El cuerpo que levantaron no era el de Michael Long, era el de Miguel Noches, con el afro aplastado y la chupa de cuero manchada de sangre, pero nadie lo comprobó. No había documentos ni había huellas utilizables, y el tiempo apremiaba. No había forma de distinguir quién era quién. 2 cuerpos, misma complexión, caras irreconocibles. Pedimos identificación, pero nadie tenía nada. A Miguel lo trasladaron a un quirófano subterráneo en Nevada, donde un equipo de cirujanos experimentales trabajaría durante días para reconstruir lo que quedaba de su rostro. Tejidos sintéticos, implantes óseos, técnicas que hoy serían ilegales. Pero el problema apareció nada más empezar: no tenían referencia de cómo debía quedar la cara. Fue un momento de vergüenza y fatalismo. Sin embargo, la solución, tan sencilla como estúpida, estaba frente a ellos. En la sala de operaciones había un póster, uno solo, colgado como decoración, arrancado de una revista juvenil tipo la Super Pop: David Hasselhoff.
El cantante y actor que acababa de conquistar Alemania cantando una música que nadie en Estados Unidos entendía. Protagonista de series de televisión e icono masculino de la década. Y una mandíbula óptima para la proyección mediática. Sin más material de apoyo, los cirujanos tomaron la decisión que marcaría toda una era televisiva. Reconstruir el rostro de Miguel Noches usando como plantilla la cara de David Hasselhoff. O dicho de otra forma, darle al nuevo Michael Knight el rostro más reconocible de los años 80. No había foto oficial del sujeto. Lo único colgado en la sala era una imagen promocional del actor aquel, el Hasselhoff. Decidimos usarla como referencia. Quizás fue un error, pero yo creo que salió ganando. Cuando Miguel despertó, confuso y entubado, intentó hablar. Intentó decir su nombre, intentó explicar lo poco que recordaba. Pero nadie escuchó, nadie quería escuchar. Le pusieron un espejo delante, vio a Hasselhoff y eso le confundió todavía más. Le dijeron que era un hombre nuevo y le colocaron una chaqueta negra que no era suya. Le explicaron su misión, su nueva vida, sus responsabilidades y lo llevaron a una base secreta. Durante el trayecto, Miguel intentó aclararlo todo, trató de articular la verdad, hasta que le mostraron a Kit. La máquina, el coche, el vehículo imposible. Una inteligencia artificial que logró pronunciar sus primeras palabras justo aquel día. Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefiere. Miguel guardó silencio durante exactamente 17 segundos, tiempo suficiente para comprender dos cosas, que nadie iba a creerle y que renunciar a esa vida significaba volver a la suya anterior. Así que Miguel Noches tomó su primera decisión consciente desde el disparo, aceptar ser Michael Knight. Había comprendido que su vida anterior, ese turno nocturno, ese afro perfecto y su sueldo mínimo había terminado. Y que la nueva vida, por mucha locura que le pareciera, era infinitamente mejor. Así es como un embolsador de Las Vegas acabó convertido en el hombre más icónico de la televisión americana, aunque él no sabía ni conducir. Convertirse en Michael Knight no fue inmediato. Miguel Noches era hábil, pero no extraordinario. Al principio no sabía manejar ni el coche de la fundación. No entendía los protocolos, confundía códigos, y en su primer día conduciendo a Kit, activó 15 funciones por accidente, incluyendo una que los ingenieros describieron como extremadamente experimental y nada recomendable. Pero Noches supo camuflar su torpeza con la mejor excusa posible. Aquel balazo me dejó secuelas. Una frase tan simple que nadie se atrevió a cuestionar, era perfecta, era irrebatible, y Kit, en su lógica artificial, la registró como el diagnóstico oficial. El nuevo Michael no sabía ni dónde estaba el freno, pero el informe decía que tenía secuelas por el disparo, así que no podían decir nada a ver si se ofendía. Con el tiempo, Miguel aprendió, adquirió las habilidades que había tenido Long, entendió los códigos, los procedimientos y la responsabilidad, y de forma inesperada acabó siendo incluso mejor operativo que el hombre al que reemplazaba. Su vida por fin parecía una aventura, un coche inteligente, misiones secretas, estatus de héroe y una identidad con la que cualquiera soñaría. Pero el destino, ¡ay, el destino! Ese enemigo silencioso tenía preparada otra revelación. Porque aquella misma noche del tiroteo, mientras el primer equipo se llevaba por error a Miguel Noches, un segundo equipo de otra agencia llegó al lugar pocos minutos después y encontró aún con vida al verdadero Michael Long. Sangrando, deforme, respirando con dificultad, pero vivo. Lo trasladaron discretamente a otro centro, lo reconstruyeron y aquí es donde todo se torció aún más. Si el equipo de Miguel había usado un poste de David Hasselhoff, este equipo no tuvo esa suerte. Tenían encima una revista Pronto, abierta por un anuncio televisivo. Un rostro rubio, amable, muy ochentero. William Katt, el protagonista del gran héroe americano. Así que al auténtico Long le devolvieron una cara que nunca había pedido y que jamás encajaría con lo que debía ser. Él debía haber sido Hasselhoff, él debía haber conocido a Kit, él debía haber sido Michael Knight. En cambio, salió del hospital sin documentación, sin apoyo, sin explicación y con un rostro que parecía diseñado para otro universo y otra serie televisiva. Sin opciones y sin contactos y con su vida en ruinas, Long terminó aceptando el único empleo disponible, repartidor de pizzas. Le dieron un anamotillo, un mapa mal grapado y un sueldo miserable, y ahí empezó su caída. Long vio por televisión cómo su identidad robada se convertía en un icono. Vio a un hombre que no conocía llevando la cara que él debía tener y conduciendo el coche que él debía pilotar. La rabia fue fermentando poco a poco en su interior, el resentimiento creció y con las pocas propinas que recibía, Long empezó a ahorrar.
Primero contrató a 2 chavales para pequeños hurtos, luego a 4 para asaltos mejores, después a 10, 20, 50. Cada golpe le daba más dinero y más dinero traía más gente, y más gente significaba robos más grandes. Michael Long, el auténtico, estaba construyendo un imperio del mal casero, creciente y silencioso con un único objetivo: destruir a la Fundación para la Ley y el Orden, destruir a Kit y destruir al hombre que vivía la vida que debía ser suya, Miguel Noches. El 4 de abril de 1986, fecha oficial de la cancelación del Coche Fantástico, la Fundación para la Ley y el Orden vivió el mayor asalto interno de su historia. A las 2:13 de la madrugada, un grupo perfectamente coordinado burló la seguridad del complejo principal. En menos de 5 minutos neutralizaron a los guardias, forzaron los accesos y llegaron directamente al hangar donde descansaba Kit. Lo que hicieron allí aún hoy día resulta humillante. Desmontaron el coche más avanzado del mundo con la misma rapidez con la que un mecánico de barrio desmonta un Renault 5. En cuestión de minutos, Kit quedó reducido a un chasis pelado, elevado sobre 4 bloques de ladrillos, como si lo hubieran dejado aparcado 1 hora en el barrio donde vivían mis abuelos. Entraron como si supieran cada punto ciego. El coche quedó sobre ladrillos en minutos. Nunca había visto nada así. Para cuando Devon Miles, Bonnie Barstow y Miguel Noches se dieron cuenta, ya estaban atados de pies y manos con rifles apuntándoles a la cabeza y un silencio que helaba la sangre. Entonces, de entre las sombras, apareció un rostro que nadie esperaba ver. Rubio, ondulado, televisivo. William Katt. Pero no era William Katt, era Michael Long, el auténtico. Mostró su rostro reconstruido, les contó lo que le había ocurrido, el error, el abandono, la vida miserable que tuvo que aceptar mientras otro vivía la suya, y dejó claro que aquella noche planeaba cerrar el círculo matándolos a todos. Pero la perfección del plan no pudo prever un detalle, una distracción mínima en la que no voy a entrar ahora mismo porque no es tan relevante. Un ruido provocó un movimiento a su vez provocó un instante de duda, y ese instante de duda fue lo suficiente para que Bonnie Barstow reaccionara y cortara sus ataduras, para acto seguido tirar de Miguel Noches hacia la salida. No pensé, corrí. Miguel tropezaba constantemente, pero lo arrastré fuera. Sabía que si Long nos alcanzaba, nadie volvería a contar aquello. Huyeron como pudieron perseguidos por los hombres de Long hasta llegar a un edificio federal donde, por primera vez desde el error inicial, se contó toda la verdad. Noches no era Long, Long no era Knight, y el proyecto entero se había convertido en un monstruo imposible de controlar. La agencia, indignada con Miguel pero obligada por ley a protegerlo, activó el protocolo más extremo, Programa de Protección de Testigos. Nuevo nombre, Mitch Buchanan. Nuevo destino, California. Nuevo trabajo, socorrista. De conducir a toda velocidad por carreteras desérticas en un coche inteligente, a correr en cámara lenta por la playa con un flotador bajo el brazo y un bañador rojo. Un contrato temporal de vigilancia costera y un grupo de mujeres con bañadores 3 tallas más pequeños constantemente a su alrededor. Mitch corría raro, muy raro, pero era amable y nunca hacía preguntas. La vida, sorprendentemente, le fue bien. Se adaptó al anonimato, pasó desapercibido, y con el tiempo tuvo familia e incluso abrió una pequeña agencia de detectives nocturnos, que jamás tuvo éxito, pero que él defendía con orgullo. Tenía una oficina pequeñísima, cartel de neón, escritorio de saldo. Nunca había entrado a nadie. Y mientras Mitch Buchanan reconstruía su existencia, una pregunta quedaba en el aire. ¿Qué pasó con Michael Long? ¿Dónde fue? ¿En qué se convirtió su imperio? ¿Y cómo afectaría eso a la vida del hombre que llevaba su rostro robado? La verdad es que no tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas. El paradero actual de Michael Long sigue siendo un misterio rodeado de informes tachados, archivos perdidos y silencios demasiado ruidosos para ser casualidad. Pero al menos contamos con lo más valioso que puede tener un investigador moderno, un gran reportero. Mi gran reportero, el más deprimido del telón de acero, el sapo Gustav. Y con él, y una pista sólida, la localización exacta del hijo de Mitch Buchanan, conocido años atrás en su vida real como Miguel Noches. Con esa información he enviado a Gustav hasta la costa de Los Ángeles, a un pequeño tramo de playa donde las olas golpean siempre en diagonal, y donde según los registros municipales vive un hombre que afirma ser Cody Buchanan. Buenos días, queridos clanderianos. Aquí Gustav, reportando desde Los Ángeles. De nuevo otra zona calurosa, otro lugar donde todo el mundo parece estar en forma menos yo. Hace exactamente 30 minutos que he sudado más que en todo mi año de servicio en el Mar Negro.
He sido enviado a entrevistar a un tal Cody Buchanan, hijo del ex socorrista Mitch Buchanan. Buenas tardes. Tengo calor, estoy pegajoso, pero necesito hacer unas preguntas, señor Buchanan. ¿Dispone usted de 5 minutos de su vida californiana perfecta? ¿Es usted una rana? Sapo, no se confunda. Cody, su padre, Mitch Buchanan, vivió muchos años bajo esa identidad. Pero antes de eso fue otro hombre. ¿Usted lo sabía? Mi padre siempre dijo que antes de la playa hubo cosas que no debía contar. Pero yo era un crío. Sabía que guardaba un coche de juguete negro al que nunca dejaba que me acercara. ¿Un Pontiac? Sí. ¿Un Trasam en miniatura? Sí, tenía una pegatina que ponía Kit. Le pregunté qué significaba y me dijo, hijo, hay máquinas que no deben despertar. Nunca entendí eso. Interesante. ¿Recuerda algo más? A veces se despertaba gritando nombres que no eran suyos. Y una vez, cuando estaba febril, dijo algo sobre unos ladrillos, un coche desmontado. No sé si deliraba o era real. ¿Usted conoce la historia real, señor Sapo? Conozco demasiadas historias reales, pero no estamos hablando de mí. Última pregunta, señor Buchanan. ¿Tiene idea del paradero actual de su padre? Creo que sí. Mi padre manda a veces mensajes extraños. Según el último, ahora se dedica a detener tornados llenos de tiburones. Creo que no lo descifré bien. La entrevista termina aquí. Voy a buscar sombra porque si me queda un minuto más bajo este sol, voy a convertirme en sopa de sapo para turistas europeos. Gracias, Gustav. La historia de Miguel Noches, o Mitch Buchanan, o Michael Knight, según la década, nunca llegó a los libros oficiales, ni a los archivos públicos, ni a las hemerotecas. Fue enterrada bajo capas de informes contradictorios, errores que nadie quiso admitir y decisiones tomadas con demasiada prisa en noches demasiado oscuras. El auténtico Michael Long sigue desaparecido, ni una sola cámara lo ha captado desde los años 90. Su imperio criminal se desvaneció tan rápido como nació, dejando tras de sí un puñado de rumores y un silencio que nadie quiere perturbar. Miguel Noches, mientras tanto, vivió 3 vidas: superhéroe involuntario, socorrista por obligación, detective nocturno sin casos, y aún así logró algo que nunca estuvo en su expediente original: sobrevivir a su propio destino. Puede que la verdad nunca salga a la luz, puede que jamás conozcamos el paradero real de Long, ni el motivo exacto por el que Kit fue desmantelado sobre ladrillos, ni por qué un simple embolsador acabó convertido en un símbolo de una década entera. Pero una cosa está clara: a veces el mundo no lo cambian los héroes, sino los errores. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que lo compartáis, pero sobre todo, espero que seáis felices. ¡Hasta la próxima! Miguel Noches era un tipo normal. Nadie importante, vestía casual. Pero el destino quiso algo distinto. Le dieron otra cara y otro apellido. De Miguel a Michael, un giro brutal. Un coche que habla, un héroe sin igual. Michael Knight, caballero de acción, con ruedas que arden y pelas a molón. Pero el destino gira y gira, ahora es Mitch. Corre en la playa en cámara lenta. De traje oscuro pasó al bañador, de luchar en asfalto al sol abrasador. Con cámara lenta su vida cambió. David Hasselhoff su rostro le otorgó. De la autopista al mar, un salto mortal, vigilante del mundo.